y regresamos a los videos regulares en este canal de YouTube, esta vez para hablar de la nueva serie animada de Star Wars, Relatos de los Jedi, o como la llamen en sus respectivos países, una serie donde abordamos diferentes momentos de la vida de Ahsoka Tano y el Conde Dooku, durante los tiempos de la trilogía de precuelas, pocos años antes, pocos años después, algo en lo que nos ubicamos rápidamente gracias a la animación utilizada, la misma que en The Clone Wars y The Bad Batch, y que a mí personalmente ya me tiene algo desgastado. Los que me siguen en redes sociales o ven mis transmisiones en directo, saben perfectamente que yo hubiera preferido que se probaran tipos nuevos de animación, como se ha hecho en producciones pasadas, pero esto es lo que hay. Lo cual no sería tan malo si no fuera porque ese reciclaje de arte, modelado y animación no se ve compensado con la duración de los episodios o la cantidad de los mismos, pues en lo que espero que solo sea la primera temporada, tenemos apenas 6 episodios entre 10 y 15 minutos cada uno, pudiendo vivir toda la experiencia en menos de hora y media. Esta sería mi principal queja con la serie, que el producto se siente bastante escaso, como si se hubiera invertido la menor cantidad de dinero posible, no quiero pensar mal, demasiado corta aún comparándola con la temporada más corta de The Clone Wars. Es la temporada más corta que hemos tenido de cualquier producto animado de Star Wars. Bueno, casi. Sumado a lo anterior también llega otra queja, no tanto mía, pero que fue bastante común entre los seguidores de Star Wars. Y me refiero a las contradicciones que se presentan con respecto al material previamente publicado. Ya hace relativamente poco habíamos tenido una pequeña polémica cuando los capítulos finales de la serie de Clone Wars reinterpretaban ciertos momentos de la novela Ahsoka de 2016, o cuando el inicio de la serie de Bad Batch mostraba un poco diferente la muerte de Depa Billaba a como lo habíamos visto en el cómic del último Padawan, y eso solo por decir 2 ejemplos, hubo algunos más. Pues ahora con Relatos de los Jedi llegamos a otro nivel, pues los cambios en las historias son bastante más abundantes, dejando ahora como incorrectas algunas historias de cómics, novelas u otros medios. Para serles honesto, esto es algo que no debería ser nada nuevo en Star Wars. Ya desde los inicios de este canal les había advertido que si antes teníamos a un George Lucas que podía contradecir conceptos de la saga cambiándolos a voluntad, ahora con la administración de Disney, lo que pasaría sería que simplemente tendríamos a más de un George Lucas, porque los directores de películas o series en este caso han comentado y demostrado que tienen bastantes libertades argumentales para sus producciones. Así que los cambios en la continuidad no solo son una realidad ahora, sino que continuarán pasando cada vez más. Mejor vayan acostumbrándose, y no es algo que sea culpa enteramente de Dave Filoni, sino de cómo maneja Disney la franquicia, más como un producto y no tanto como una obra personal como lo hacía Lucas. Pero tampoco quiero explayarme mucho en ese concepto, porque es un tema que quizás podría tratarse en otro video. Aquí estamos para hablar de los capítulos de Relatos de los Jedi, y fuera de esos 2 puntos, de la duración y las contradicciones con el material previo, creo que la serie es bastante buena. Superó con creces mis expectativas y genuinamente me emocioné en varias ocasiones. Podríamos hablar de cada capítulo individualmente para señalar qué fue lo que cada uno hizo bien, lo que no quedó tanto, las contradicciones que tiene con novelas y cómics, solo por las risas, pero aquí estamos en Darth Vader Entertainment, donde reina la competencia, la exclusión y la degradación, así que vamos a repasar los capítulos del peor al mejor, para promover competencia donde no debería haberla solo porque sí. ¿Cómo extrañaba estos videos? Número 6. Vida y muerte. El único relato que directamente no me gustó de la temporada fue Vida y Muerte. Básicamente la historia de cómo la familia de Ahsoka se entera de que este personaje es sensible a la fuerza, cuando era una bebé. Supongo que puede llegar a ser interesante para los fans del personaje, que no son pocos, pero al menos a mí me pareció que cuenta más bien poco o nada. La madre de Ahsoka la lleva de cacería recién nacida y termina siendo secuestrada por un depredador, salvándose de ser devorada gracias a su conexión con la fuerza, y eso es todo. Aunque me interesa mucho todo el tema de los Jedi llevándose niños para entrenar, siento que la historia solo nos cuenta la mitad de eso, la menos interesante.
No vemos, por ejemplo, a un Plo Koon llegando por Ahsoka, como nos había adelantado de Clone Wars, o una reacción de su familia a la que la niña no volvería a ver. No, nada de eso. Y por eso al final siento que nos dejan con una historia incompleta. Una anécdota curiosa de la infancia de Ahsoka, pero poco más. El capítulo más flojo definitivamente. Número 5. Determinación. Podríamos decir que Determinación es una adaptación de los eventos de la novela Ahsoka de E.K. Johnson, donde el personaje del mismo nombre trata de tener una vida tranquila luego de los eventos del episodio 3, hasta que termina siendo acosada por un inquisidor imperial. Aunque bueno, digo adaptación como eufemismo porque el relato se toma bastantes libertades a la hora de contar esos eventos, como cambios en escenarios, menos personajes, menos participación del inquisidor, que quizás ya ni siquiera sea el mismo que el de la novela, no lo dejan muy claro, y sobre todo una resolución mucho más apresurada de los eventos. No creo que la novela sea una maravilla o una lectura indispensable para los fans de Star Wars, pero sí siento que los eventos fueron mejor contados allí. Esto puede iniciar una conversación sobre que quizás no todas las historias se puedan adaptar a serie o película, que a veces es mejor y más saludable dejar los relatos escritos, pero de nuevo no es la razón por la que estamos aquí. Así que dejémoslo en que la historia es regular, y más que un momento determinante para la vida de Ahsoka que la motiva a luchar contra el Imperio, parece más que el personaje tuvo un mal día. Número 4. Decisiones. Decisiones es un relato donde un ya decepcionado de la Orden Jedi, pero todavía no malvado Dooku, viaja junto con Mace Windu para recoger los restos de una maestra Jedi que perdió la vida en el cumplimiento de su deber. La misión de rutina pasa a convertirse en una investigación por iniciativa de Dooku, descubriendo que la maestra fue en realidad asesinada por un grupo disidente que la consideraba aliada del corrupto senador de ese mundo. Pero lejos de reconocer su logro, el Consejo Jedi penaliza de cierta manera a Dooku, negándole un lugar en el Consejo Jedi y ofreciéndoselo en su lugar a Mace Windu por haber seguido las instrucciones indicadas al pie de la letra, generando con esto una inconformidad en Dooku que contribuye a su ya conocido destino final. Si algo agradezco de estos relatos que tratan sobre Dooku es explorar más esa faceta suya antes de su caída al lado oscuro, pues hay pocas historias donde lo vemos como un Jedi. Sí las hay, pero muy pocas. Y también agradezco que tuviera una misión en conjunto con Mace Windu, primero porque nos da un contraste legítimo entre los ideales de cada personaje, y segundo porque así las palabras de Dooku en el episodio 2 no caen en saco roto. Como curiosidades, es interesante ver cómo fue que Mace Windu consigue un lugar en el Consejo Jedi, un momento que nunca se había abordado en Star Wars, según yo, y cómo Dooku tiene su primer acercamiento a lo que luego serían los separatistas. Bastante bueno el capítulo, solo quizás un poco por debajo de los siguientes 3. Número 3. La práctica hace al maestro. El tercer y último capítulo dedicado a Ahsoka resulta ser mucho mejor que los anteriores, a pesar de que su premisa no pintaba particularmente bien. En medio de la guerra de los clones, Anakin Skywalker comienza a dar un entrenamiento especial a su Padawan para que ésta sea capaz de enfrentar enemigos mucho más duros que los droides de combate. Lo que comienza como una práctica se convierte en un entrenamiento recurrente que Ahsoka realiza a través de los años y sin saberlo la prepara para los eventos de la Orden 66. Este capítulo tiene varias cosas que me gustaron bastante, comenzando que en un mismo cortometraje vemos diferentes etapas de Ahsoka complementando su entrenamiento con Skywalker, que para ser honesto rara vez vimos. Estos saltos temporales, en una franquicia donde no estamos acostumbrados a los saltos temporales, hacen que la experiencia sea bastante fresca y complementa muy bien los capítulos finales de la serie de Clone Wars. También debo decir que la inusual atención al detalle de Ahsoka en su outfit o en sus propios sables de luz fue muy satisfactoria, teniendo primero una especie de atuendo de transición entre lo que usaba en las primeras temporadas de la serie y las intermedias, y un par de sables de luz completamente verdes que, como recordaremos en Force of Destiny, comenzó a utilizar antes de cambiar uno de ellos por una versión más corta de un color un tanto peculiar. Bastante bien casi todo, aunque también tenemos algunos errores en cuanto a los clones comenzaron a utilizar sus armaduras nuevas, un Caleb Dune con Depa Billaba como 2 años antes de conocerse, y creo que hasta Imagundi aparece por allí cuando ya tenía 1 año de muerto. Pero bueno, es lo que hay. Número 2. Justicia.
En Justicia, un moderadamente más joven Dooku y su padawan Qui-Gon Jinn viajan a una misión de rescate del hijo de un senador de la República. La misión rápidamente da un giro cuando se dan cuenta que el hijo de dicho senador confirma que su secuestro fue hasta cierto punto justificado para que los ciudadanos del planeta tuvieran una oportunidad de llamar la atención sobre su precaria situación económica, presumiblemente causada por las acciones del mismo senador. Parecido al capítulo anterior de Dooku, el top 4 de esta lista, aquí se deja de manifiesto que Dooku se vuelve consciente de los errores de la República y la propia Orden Jedi, tomando partido en la disputa armada entre los ciudadanos del mundo y su propio senador, casi asesinando a este último en el proceso, salvándose de su caída al lado oscuro gracias a las acciones de Qui-Gon Jinn. Esa relación tan peculiar que tienen maestro y aprendiz, ya que estamos, es otro de los puntos fuertes del capítulo. Y es que, pues mírenlos, ya desde el modelado de los personajes, es muy evidente el distanciamiento ideológico que existe entre ambos, aunque no por eso dejan de sentir estima uno por el otro. Podríamos decir que Qui-Gon es en este punto un ancla moral que mantiene a Dooku alejado del lado oscuro, tal y como se había manejado brevemente en la novela Legado de los Jedi del 2003. Así que todo bien con este episodio, casi fue el mejor, pero... Número 1. El Lord Sith. El mejor episodio de la temporada tenía que ser uno dedicado a los Lord Sith. ¿Cuánto se nota que me molan mucho los Sith? Iniciando durante los eventos del episodio 1, pero desde el punto de vista de Dooku, algo que desde ya se agradece bastante porque la ausencia del personaje, o la falta siquiera de una mención, hace sentir mucho su ausencia en la película y pareciera que sale de la nada en el episodio 2. Ya siendo un aliado de los Sith, Dooku elimina Camino de los registros Jedi mientras el consejo se debate sobre si creer en la palabra de Qui-Gon sobre su enfrentamiento con un Sith en Tatooine. Luego hacemos un salto temporal donde Dooku se lamenta por la muerte de Qui-Gon y se dispone a encarar a Darth Sidious por haber permitido que Maul asesinara a su antiguo aprendiz, pero sin saberlo es seguido por la maestra Yaddle, quien confrontaría a los Lord Sith e iniciaría un enfrentamiento en donde Dooku terminaría por matarla. Tener la oportunidad de ver a Yaddle en escena es algo que agradezco mucho porque el personaje siempre ha sido algo descuidado en la continuidad, seguramente por su cercanía con Yoda, cuyo pasado o datos de su especie Lucas no quería tocar. Sí había una muerte oficial del personaje, justificando su ausencia en el episodio 2, pero era en una novela bastante pedorra y olvidable. Aquí todo se siente mucho más orgánico, complementando la trilogía de precuelas, aunque en el camino tuvimos que reescribir varias cosas, como el momento en el que Dooku deja la Orden Jedi, que antes se había definido que ocurría años antes del episodio 1, pero, insisto, aquí queda mucho mejor por lo que implica, una cercanía con la historia de las películas que Dooku no parecía tener al inicio. Incluso el título del capítulo es genial porque puede hacer referencia tanto a Maul, que se menciona varias veces, al propio Sidious, a los Sith en general, pero me gusta pensar que es para Dooku, pues la historia plantea que es el momento exacto donde termina por definir su lealtad a los Sith, ganando su título como Señor Oscuro, y quizás incluso el momento donde consigue un cristal Kyber de un Jedi asesinado para su propio sable de luz. Oh sí, eso implica que ese cómic del Tigre Toño también se fue al carajo a partir de ahora. Y eso fue todo por hoy, mis amigos. En general, Relatos de los Jedi fue una experiencia muy agradable, que tanto pues me dieron ganas de escribir un guión y editar video de nuevo, que no es poco decir. Espero que la serie no quede solamente en esto, y que no pase mucho tiempo para una segunda temporada, con más historias, más personajes, quizás utilizando tipos de animación diferentes, retomando la de Rebels o la de Resistance, no sé, un hombre puede soñar. Aprovecho para disculparme con ustedes porque el canal ha tenido pocos videos editados los últimos meses. Trato de hacer transmisiones en vivo sobre las nuevas series, especiales o noticias importantes de Star Wars, pero yo sé que ese no es el contenido principal por el que están suscritos. Así que voy a tratar de que en esta recta final del año pueda darles más de ese tipo de videos que les gustan. Si tienen sugerencias sobre un tema al cual le podamos dedicar un video corto, también son bienvenidas, déjenla en comentarios. Sin más que agregar de momento, me despido amigos, mi nombre es Feanor y nos veremos en el próximo video.